que empezar a hacer ahora, este año, para culminar con lo que han emprendido. A algunos les servirá para recibirse, los de cuarto, a ustedes les servirá para luego ya ser promovidos al siguiente año, a segundo. Implica una inversión de tiempo. Y la inversión de tiempo sería la siguiente: los apuntes que yo les di, o bien los imprimen y los leen, o bien, que sería lo ideal, ustedes copian lo mismo que yo copié, pero enriqueciendo lo que yo les entregué, mejorándolo, agregándole algún nuevo ejemplo que ahí no está, mejorando alguna frase, ¿sí?, que quizás no salió tan perfectamente escrita, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, si ustedes reescriben lo que yo escribí, es como que empiezan a fijar el conocimiento. Y lo que nosotros vamos observando con el correr de los años, lo que vamos observando es que los alumnos en general, por no poder dedicar el tiempo suficiente, cualquiera sea la razón, no fijan los conocimientos. Y esas dudas, ¿cuándo creen ustedes que aparecen? A ver, digan, ¿cuándo creen que aparecen? El día del examen. En pleno examen. En pleno examen, justo ahí cuando estamos todos mirándolos así y estamos esperando que contesten y no le pueden preguntar a nadie, porque una cosa, ¿vieron?, es la virtualidad y otra es la presencialidad. Y por cómo viene la cosa, yo creo que la presencialidad la vamos a tener aproximadamente en septiembre, por ahí. O sea que de alguna manera después los finales van a ser presenciales. Y ahí es donde uno, porque yo también obviamente fui estudiante igual que ustedes, donde uno se siente solo, está en el medio del ring, le hacen la pregunta y bueno, querido, ahora arreglate, contestá lo que te estamos preguntando, porque lo que te estamos preguntando lo enseñamos. Encima yo te mandé los apuntes. Así que no me podés decir que no te lo di, que no te lo expliqué. Imposible. Y eso lleva tiempo, y ese tiempo obviamente se lo tienen que sacar algo, sea al fin de semana, al paseo. Ahora, obviamente en cuarentena no tenemos tanto tiempo para pasear, pero cuando no estamos en cuarentena, se lo quitamos al dormir, al pasear, al ver una película en televisión. O sea, se lo sacamos a algo. Y si ustedes no están dispuestos a pagar ese precio, vamos mal. Vamos mal, se los digo yo, hace un mes que empezamos. Vamos mal. Eso no termina bien, no termina bien. Y ya cuando me dicen, y yo tengo... Todo eso hay que pensarlo ahora. Todo eso hay que pensarlo ahora. Así que los apuntes que yo les voy mandando, hoy obviamente les voy a mandar más, ya los tengo acá, los tengo fotografiados, todo. Traten no solo de leerlos, sino de elaborar ustedes sus propios apuntes y enriquecer lo que yo les mando. Agréguenle otros ejemplos, mejoren las frases, complétenlas, háganlas más entendibles para cada uno de ustedes, ¿se entiende? Porque yo hice un resumen para todos, pero habrá algunos que necesitan un poquito más y otros que no necesitan tanto. Bueno, que cada uno mejore esos apuntes, que los mejore y los ayorne a su propio saber y entender, ¿no? Lo que más les guste. Bueno, creo que ya entraron todos, porque acá no hay nadie en la sala de espera. Los saludo a todos de nuevo, buenas tardes a todos, me alegro que estén bien. Igualmente síganse cuidando, por favor, síganse cuidando. Esperen que siga entrando gente. Menos mal que Profe, ¿usted tiene la vacuna ya? Yo tengo la vacuna, sí, tengo las dos, pero yo me sigo cuidando como si no tuviera ninguna, ¿eh? Yo me sigo cuidando igual. Perfecto. Porque igual no me estoy quiero probando todavía que tocar. No me quiero pero cruzar sí, con este bichito. había puesto la cruz en ese momento. No me quiero cruzar con ese bichito para nada. Así que yo me sigo cuidando.
que es lo mejor, ¿no? Así todo, algunas personas pobres se contagiaron igual, entonces, con más razón todavía. Mis abuelos Bueno. se contagiaron después de vacunarse. Terminaron con neumonía, internados. Bueno, ¿se dan cuenta? Bueno, yo gracias a la docencia, porque no sé si lo saben, tampoco van a abandonar la carrera ahora por eso, ¿no? Porque no es que se los digo para que salgan corriendo. En las aulas se contagian muchas enfermedades porque sobre todo en el invierno, que estamos todos bien encerraditos ahí, con el frío, todas las ventanas cerradas, las puertas cerradas, todo cerradito, y estamos todos estornudando, tosiendo, hablando, etcétera, etcétera. Obviamente que virus que anda por ahí dando vueltas, páfate, lo agarramos seguro. Bueno, yo ya tuve 3 neumonías y 2 neumonitis a lo largo de mi carrera, 5 en total. Fíjense, 5. No quiero saber nada de una neumonía más. Ya para mí fue suficiente, ¿vieron? Entonces, trato de evitar toda situación de contagio. Sigo con el alcohol encima, me sigo lavando las manos, sigo con los barbijos, llevo 2 por las dudas. Entre los 2 barbijos pongo un papel de filtro de esos que se usan en la cocina, vieron, lo doblo en 4 y lo pongo entre los 2 barbijos. Me pongo anteojos. Todo lo que me puedo poner encima, me lo pongo para evitar que el virus ingrese. Quizás lo logre, bueno, ojalá, y si no, mala suerte, pero no quiero correr el riesgo de una neumonía más porque es muy feo, si alguien lo vivió sabrá de qué hablo, es muy feo querer respirar y sentir que el aire no pasa. Es muy feo. Abrir las ventanas para que el aire entre y entonces uno pueda respirar, sentir que en la cara el aire golpea y cuando queremos respirar, respiramos y el aire no entra. Es muy feo, es espantoso. Así que no les aconsejo que vivan una situación como esa, cuídense, por favor, les pido, que es lo más importante. Ojalá podamos vernos este año personalmente porque se va a hacer todo mucho más entretenido. Bueno, yo les había prometido que seguíamos con las funciones en estos Zoom de esta semana y que ya empezábamos a aplicarlo a otras cuestiones que a lo mejor tenían que ver con la biología, la medicina, etcétera, etcétera. Bueno, hoy les preparé, dado el coronavirus, la pandemia, un problema que tiene que ver justamente con una gripe. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado había algunos que decían que esto era una gripecita, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, decía que era una gripecita. Miren qué gripecita, ¿no? ¿Cuántas personas murieron en Brasil? Decía gripeciña. Gripeciña, exactamente, gripeciña. Miren qué gripeciña, ¿no? Está bien que la gente puede morir de gripe, no digo que no, pero terrorífico. Así que hoy les preparé un problema que tiene que ver con una cuestión viral, con una gripe que ocurre en una determinada ciudad fronteriza, que lleva a un modelo matemático. Ustedes habrán oído hablar en algún momento con los especialistas, ahora en televisión, el tema de COVID, etcétera, que están estudiando el modelo matemático, lo están analizando y en base a ese modelo matemático. Entonces, ¿por qué? Y porque en el equipo, aparte de los infectólogos que están dando vuelta, que son los que aparecen, digamos, generalmente en pantalla, hay otros que no se ven y que son matemáticos, son los matemáticos. ¿Y qué aplican los matemáticos según los datos que van pasando todos los días? Van descubriendo nuevas funciones matemáticas y van acoplando esa función matemática al hipotético modelo que representa cómo se comporta el coronavirus, por ejemplo, en el AMBA. Cómo se comporta el coronavirus, por ejemplo, en Rosario. Pero yo para saber cómo se comporta el coronavirus en Rosario necesito los datos de Rosario. Para saber cómo se comporta el coronavirus en la ciudad de Mendoza necesito los datos de la ciudad de Mendoza. Y para saber cómo se comporta el coronavirus en el AMBA necesito saber los datos del AMBA. Entonces, es a través de las tablas que nosotros hacemos para representar funciones que los matemáticos comienzan con el estudio de estos procesos. En este caso,
de esta enfermedad, de esta pandemia. Hoy vamos a ver funciones de segundo grado, porque lo que vimos hasta la clase pasada fueron funciones de primer grado. Recuerden que ecuaciones ya lo habíamos visto. Ahora estamos transformando las ecuaciones en funciones, ¿se acuerdan? Pasamos de una variable independiente, lo único que teníamos en una ecuación, de pronto una variable independiente, había que demostrar la igualdad, nada más. Pasamos a dos variables, mínimo dos variables, de las cuales una era independiente y la otra es dependiente. Sí o sí, una es independiente y la otra es dependiente. Eso es lo que caracteriza a una función. La función más sencillita, sí o sí, tiene variable dependiente. Tiene variable dependiente. Lo que hemos llamado I, en general, en matemática, I. Y después puede tener X también. Y puede tener X y W. Y puede tener X, W y Z. O sea, puede tener varias variables independientes. Pero variable dependiente tiene seguro. Toda función tiene variable dependiente. Una. En el caso del problema que yo les voy a dar, justamente lo que vamos a tomar como variable dependiente es el número de contagiados, ¿no? Que es a veces lo que preguntamos nosotros. ¿Cuántos contagiados hubo hoy de COVID? ¿No? ¿Cuántos muertos hubo hoy de COVID? Bueno, todo eso está estudiado por funciones matemáticas. Pero ocurre que hasta acá lo que habíamos visto eran funciones de primer grado, cuya representación gráfica siempre da una línea recta y que por esa razón la llamábamos función lineal. La llamamos función lineal no porque sea de primer grado, sino porque la representación gráfica es una línea recta. Es más, es una línea recta continua. Decir continua significa decir sin interrupciones. Por lo tanto, está definida esa función para cualquier valor que elijamos de X, el que se nos ocurra. Siempre está definida. Siempre vamos a obtener un resultado. Bueno, pero ¿qué pasa si a esa función que es de primer grado ahora le agregamos otro término? Acuérdense que la función que vimos en general hasta acá era de la forma AX más B. La tienen ahí en el apunte anterior. Y igual a X más B. A, ese coeficiente de X lo llamamos pendiente. B, el término que está solito, sin variable, término independiente, lo llamamos ordenada al origen. Nos dice dónde corta la gráfica de la función al eje Y. ¿Qué pasa si ahora a eso le agregamos un tercer término? Pero un tercer término donde aparezca la variable independiente, digamos X, como les gusta a los matemáticos, pero elevada al cuadrado. Elevada al cuadrado. ¿Qué cambios podemos registrar si nosotros agregamos a esa función lineal un tercer término que tenga X al cuadrado? Entonces, ¿cómo pasaría a ser la función más general, ¿no es cierto?, de segundo grado? ¿Por qué la llamamos de segundo grado? Porque la variable independiente está elevada a un exponente 2. Es el mayor exponente que eleva la variable independiente, exponente 2. ¿Esto qué significa? Una función de segundo grado siempre tiene la variable independiente elevada al cuadrado. Siempre. ¿De qué grado sería entonces si la variable independiente estuviera elevada al cubo? 3. De 3, de tercer grado. Perfectamente. Tercer grado. Perfectamente. ¿Ven? Ya saben reconocer una función por su grado. Miran el mayor exponente que aparece en ella y ya está. Tenemos función de primer grado, función de segundo grado, función de tercer grado, de cuarto. Que les quede claro una cosa. A medida que vayamos cambiando los grados de la función, también me va a ir cambiando la representación gráfica. No va a ser siempre la misma.
¿Cuál es entonces la representación gráfica de una función de segundo grado y cuál es su forma más general? Bueno, se las escribo en símbolos. Ahora les mando el apunte, ¿eh? Ustedes si quieren vayan copiándolo. Después les mando el apuntecito con las frases intermedias y todo. La forma más general sería esta. Y igual, cuando digo es Y, ¿no? Y es Y. Y igual a por x al cuadrado más b larga, minúscula, más b larga, minúscula, por x, más c. Lo que antes era el término independiente. ¿Por X, profe, dijo? Sí, sí. Más c. Lo que antes era b, el término independiente, ahora pasa a ser coeficiente de x. ¿Por qué? Y porque estoy ordenando los coeficientes según el término. El primer término es el que tiene x al cuadrado. Bueno, entonces adelante le pongo una a. El siguiente término que puede aparecer es el que tenga la x a la primera. Bueno, a ese término le pongo una b adelante. Y también podría ser que apareciera un tercer término que no tuviera ninguna variable, como la función de primer grado, que estuviera solito. Bueno, está bien, sería la ordenada del origen, pero no le voy a poner b porque ya utilicé b, le pongo c. Entonces me queda como forma así, digamos, como fórmula general, como dando a entender cómo sería la estructura más extensa de una función de segundo grado, y igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, acá deberíamos hacernos una serie de preguntas, ¿no? Que yo las fui haciendo, y con esas preguntas, ¿vieron cómo hago yo, no? Que voy preguntándome a mí mismo, me contesto, vuelvo a preguntar como si ustedes me preguntaran, o como si alguno después hiciera la pregunta, yo hago la pregunta, me la contesto, y entonces de esa manera yo voy avanzando. O sea, yo no me quedo esperando que ustedes me pregunten, porque eso a lo mejor ocurre la semana que viene. No me sirve. Tengo que preguntarlo ahora. Entonces yo me lo voy preguntando, voy contestando, voy preguntando, voy contestando, y mientras tanto voy desarrollando todo el tema. Así también les hice el apunte, con preguntas, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función de segundo grado, de los tres términos, hay uno que no puede faltar. Hay uno que no puede faltar, porque si llegara a faltar ese término, recuerden que los términos están separados por los signos más y por los signos menos. Entonces, hay uno de esos tres términos que no puede faltar, porque si llega a faltar, la función ya no sería de segundo grado. ¿Cuál sería el término que no puede faltar de esos tres? El que está elevado a la 2. Claro, perfecto. El término que no puede faltar, Martínez, es ax al cuadrado. Ese no puede faltar, porque si me llega a faltar ese, ya no es de segundo grado. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Podrán faltar los otros dos? ¿Podrían llegar a faltar los otros dos? Sí, profe. Claro que sí. Efectivamente, si a mí me dan la función y igual x al cuadrado, ¿listo? Miren qué sencillita, ¿eh? Y igual x al cuadrado, ya está. ¿Ahí cuánto vale a? 1, profe. 1. Y yo pregunto, ¿y cuánto valen b y c en esa función? Nada. 0. Cero. Claro, nada es 0. Muy bien. O sea, hay funciones de segundo grado donde a veces c vale 0, donde a veces b vale 0, pero cuidado, el coeficiente que no puede valer 0 es a. A puede tomar cualquier valor menos el 0, porque si a llega a valer 0, automáticamente nos quedamos sin función de segundo grado. Muy bien. ¿Qué me va a dar la representación gráfica de una función de segundo grado? Bueno, a ver, para hacer la representación gráfica de una función de segundo grado, lo primero que tengo que conocer es la función.
tengo que conocer la función. Podría ser, invento, esto no está en el apunte, invento. Y podría ser la función igual 2x al cuadrado más 8. Listo. Podría ser la función 4x al cuadrado menos 2x más 5. Invento. Podría ser la función igual menos 3x al cuadrado, ahí a vale menos 3, ojo, ahí a vale menos 3, y igual menos 3x al cuadrado menos 5x, ahí b vale menos 5, menos 5x más 1. Fíjense la cantidad de funciones que podemos inventar. Todas esas funciones, ¿sí? Todas esas funciones tienen su representación gráfica. Cada una tiene su representación gráfica, así como cada uno de nosotros tiene su huella digital. Pero hay algo que coincide. Hay algo que coincide en todas, por tener x al cuadrado, como término de mayor grado. Todas dan como representación gráfica una curva llamada parábola. Recuerden que hay curvas que tienen nombres propios. Por ejemplo, la circunferencia. La circunferencia también es una línea curva. Y si yo les digo circunferencias, ustedes mentalmente ya están imaginando una circunferencia. Sí, bueno, pero espera un cachito. Esa curva se llama circunferencia. No todas las curvas se llaman circunferencia. Bueno, entonces hay un tipo de curvas que se llama parábola. ¿Qué caracteriza, por ejemplo, a la parábola, así como para poder reconocerla rápidamente? La parábola tiene una concavidad de un lado y por lo tanto del lado contrario una convexidad. La parábola tiene un vértice como una puntita, un vértice. Y la parábola tiene, muy importante, un eje de simetría. O sea, un eje que la divide por la mitad como si fuera un espejito, ¿no? De un lado queda una parte de la parábola y del otro lado quedaría como si fuera su imagen. Eso lo llamamos eje de simetría. Esto es característico de todas las funciones de segundo grado. Todas las funciones de segundo grado dan una parábola. Así como en la clase pasada yo les dije, todas las funciones lineales dan una línea recta. Todas las funciones lineales dan una línea recta. Bueno, todas las funciones de segundo grado dan una parábola. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para representar esa parábola? Para representar la parábola, lo que tendríamos que hacer es la tabla primero. Construir la tabla. Le vamos dando valores a X, Recuerden que en las tablas tenemos dos columnitas, una que es X, la otra que es Y. Ahora ya les mando la fotografía de la primera página, esperen que la encuentre. Parece que estamos dando clase así, ¿vieron? Ustedes en la luna, yo en la tierra, o al revés, ustedes en la tierra, yo en la luna. Qué maravilla, ¿no? Pensar que dentro de unos años va a ser así. Ustedes en la estación espacial y el profesor vieron en la universidad o en el profesorado dándoles clases. Y ustedes diciéndole, espere, profesor, que cierro la ventana porque se acerca un meteorito. Ay, serían las cosas normales. ¿No? O espere que quiero ver que pase un plato volador, le voy a sacar una foto. Y serían conversaciones normales, ¿no es cierto? Bueno, a ver. No creo que la vivamos, profe, igual. ¿Por qué no? No, yo no lo voy a ver. Ustedes sí que lo van a ver. Página Por ahí número los hijos de 1. nuestros hijos. Bueno, esta es la página número 1. Acá está. Bueno, a ver. La voy a mandar al grupo. Tienen espacio para recibir, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Y si pueden pasarla a la computadora, mejor, porque la van a ver más grande. O si la pueden ampliar, ¿no? Mejor todavía. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras tanto? Sí. Justo ahora que vamos a ver lo de función de segundo grado, parábola y todo, ¿en algún momento nos podrá agregar trigonometría para ayudarnos con la clase de física? Porque el profe pobre lo dejamos medio plantado porque muchos no nos acordábamos de trigonometría y estamos viendo tiro vertical y todo eso.
No, pero no lo dejen plantado, pobre Francisco. No, claro, me piden ayuda y listo. Incluimos, ven, por eso yo todavía no tengo terminado el programa de ustedes, porque en base a las necesidades que van surgiendo, yo voy agregando cosas. Entonces, en la próxima clase, agrego por lo menos un zoom de funciones trigonométricas, porque la próxima clase que terminamos funciones, ¿sí? Porque ya después pasamos al límite de funciones para que vean para qué sirven y en qué se usan, o por qué fueron necesarios los límites de las funciones en las investigaciones. Nosotros vamos a agregar en la clase próxima función logarítmica, función exponencial, entonces le dedicamos digamos, un segmentito especial a las funciones trigonométricas. ¿Saben lo que quiere decir Sor Cartoa? No. ¿Ven? No, profe. Trigonometría profe, empieza... seno, coseno y tangente. Claro, muy bien. Son reglas memotécnicas, reglas para memorizar, para recordar de memoria, ¿sí? ¿Cómo se llama? Las fórmulas para calcular las funciones. Acá está, acá les mando. Acá los ubiqué. Esperen porque tengo tantos grupos, tanta gente que... Ahí va, ¿eh? Entonces, ahora que les llega esto, ahora les va a llegar, yo se los voy a leer porque luego, nos quedan 10 minutos, aparecen las conclusiones. Tenemos 3 páginas más que se agregan a esta. ¿Les llegó? Sí, profe. Muy bien. Bueno, empiezo a leerla. En definitiva, lo que voy a leer ahora, aviso, es lo que ya expliqué. Pero quiero leerlo como para que vean cuál es la secuencia. Y luego vamos a hablar de las conclusiones de ir analizando, ¿sí?, los gráficos de las funciones de segundo grado. Empiezo. Función de segundo grado. Hemos visto ya las funciones de primer grado de la forma y igual a x más b, también llamadas funciones lineales. 1. ¿Qué sucedería ahora si consideramos a una función de segundo grado? ¿Qué cambios ocurrirían en su gráfico? Si bien estos interrogantes han sido resueltos durante la escuela media, revisemos las respuestas. La forma completa de una función de segundo grado sería del tipo y igual a x al cuadrado más bx más c, donde ax al cuadrado es el término cuadrático, bx el término lineal y c el término independiente. Es de suponer que a, b y c son valores numéricos conocidos. De los 3 términos de la forma completa, el único que no puede faltar es el término cuadrático, pues si así fuera, ya no sería una función de segundo grado. Para lograr su representación gráfica deberíamos, además de conocer los valores de A, B y C, confeccionar la tabla de la función, para luego representar los pares de valores en un sistema de coordenadas cartesianas. Si analizamos y comparamos diferentes funciones de segundo grado, llegaremos a conclusiones muy importantes. Primera conclusión: la representación gráfica siempre es una curva llamada parábola. Segunda conclusión: esa parábola puede ser cóncava hacia arriba. Recuerden que cóncava viene de cuenco. Cuando éramos todos chicos y nos daban la sopa quedaba en la cuchara, por supuesto, en la parte que es el cuenco, la parte cóncava. Cóncava viene de cuenco. La parte opuesta, que obviamente no podía recibir la sopa no podía quedar ahí acumulada, es la parte convexa. Entonces, segunda conclusión: esa parábola puede ser cóncava hacia arriba si el coeficiente A es positivo o cóncava hacia abajo si el coeficiente A es negativo.
Les acabo de leer la primera página. ¿Coincide o no con lo que explicamos? Sí, profe. Perfecto. Quiere decir que ahí tienen el resumen de lo que ya explicamos. Ahora me quedan 2 páginas y media más. Y creo que 9 minutos, 8 minutos más o menos. Ya dije otra cosa importante. La segunda conclusión. Si A es positiva, la parábola es cóncava, ¿sí? O sea, así, mírenme las manitos, cóncava hacia arriba. Y si A, coeficiente de x al cuadrado, es negativa, si A es negativa, es cóncava hacia abajo. Entonces, cuando ustedes a mí me leen una función de segundo grado y ya esa función tiene el coeficiente de x al cuadrado negativo, ya en mi mente, automáticamente aparece una parábola cóncava hacia abajo. Automáticamente. Ustedes dirán, ¿y cómo se dio cuenta, Martínez? Mirá, me di cuenta porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Siempre cuando el coeficiente de x al cuadrado es negativo, la curva es cóncava hacia abajo. Pero hay más conclusiones que se agregan a esto y obviamente cuyo resumen voy a mandar al comienzo del siguiente Zoom. Recuerden, no hace falta que esperen hasta las 19 para entrar al siguiente Zoom. Tampoco es necesario que entren en 14 segundos, porque hay gente que parece que corre carrera para entrar al siguiente Zoom. Dense tiempo, no se atropellen, ¿no? Porque a veces pasó un minuto y se me están mandando mensajes al teléfono. ¿Qué pasa? ¿Es este el link? No me puedo... Yo me mato de risa, digo, pero para un cachito. Recién acabo de agarrar el papelito donde tengo el código para entrar. No me diste ni tiempo. Bueno, son los años, ¿vieron? Ustedes son más rápidos que uno en un montón de cosas. Bueno, yo por lo menos lo acepto, lo veo y digo, es así. Son rápidos los chicos, más rápidos que uno. Está bien, tiene que ser así. Bueno, sigamos con las conclusiones, porque estas conclusiones, ojo, las pueden de pronto descubrir ustedes haciendo varios dibujos, varias representaciones gráficas de diferentes ecuaciones, funciones de segundo grado. Tercera conclusión. Es siempre una función continua. Es siempre una función continua. ¿Esto qué significa? La calculadora, cada vez que trabajen con una función de segundo grado, nunca les va a dar error. Nunca, jamás. Si la calculadora me dice error, significa que no puede encontrar la respuesta. Y si es una función, significa que la función está interrumpida ahí. Está interrumpida, no existe para ese valor. Nunca les va a suceder con una función de segundo grado. Nunca les va a suceder con una función de primer grado. Jamás. Jamás, jamás. ¿Sí? Muy bien. Es decir, está siempre definida para todos los valores de x. Cuarta conclusión. Por ser una parábola, tiene un eje de simetría y, en nuestro caso, siempre resulta paralelo al eje y, es decir, al eje de ordenadas. Si el coeficiente b vale 0, su eje de simetría es el eje y. ¿Qué me quiere decir con esta conclusión? La parábola no está orientada para cualquier lado, ¿ven? No puede estar orientada así. Porque si estuviera orientada de esta manera, no es una función. Porque habría valores de x que si yo subo, corto a las dos ramas y tienen dos resultados. Recuerden que para que una relación entre dos variables sea una función, para cada valor de x solo hay un valor de y. Recuerden, la fidelidad es funcional, uno para cada uno, no dos para uno. No. Uno para cada uno, querida. Uno para cada uno. Para mí, una. Para vos, uno. Entonces, nuestra relación amorosa es funcional. No te hagas la viva, porque si no, si a vos te corresponden dos, no es una relación funcional. Entonces, digo esto para ponerle un poco de humor, entonces la parábola no puede estar orientada de cualquier manera. La parábola tiene que estar orientada o hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que siempre tiene un eje de simetría vertical. Vertical, por lo tanto, paralelo al eje Y. ¿Cuándo coincide con el eje Y? Coincide con el eje Y cuando B
B, el coeficiente de X vale 0. Cuando el coeficiente de X vale 0, en ese caso, el eje Y que ustedes dibujan como eje de coordenadas es el eje de simetría de la parábola que van a dibujar. ¿Cuántos minutos quedan? 1, profe. Uno. Una conclusión más. Quinta conclusión. Tiene un vértice cuya abscisa puede calcularse utilizando los coeficientes A y B mediante la siguiente fórmula. Y ahí les escribo la fórmula. La fórmula es que ahora les va a llegar X del vértice, por eso dice X sub B igual a menos B sobre 2A, donde A es el coeficiente de X cuadrado y B el coeficiente de X. ¿Eso qué me va a dar? La abscisa del vértice. La abscisa de dónde está ubicado el vértice. Si conozco el valor de X, luego con la función puedo calcular el valor de Y. Y sé perfectamente en qué lugar del plano está el punto llamado vértice de la parábola. Profe, disculpe, justo se me cortó la comunicación. ¿Me lo podría repetir? Sí, en el siguiente Zoom. Gracias. Así que ahora aprovechen, se toman un cafecito, van al baño y vuelven. Bueno, creo que ya está la mayoría de nuevo. Sigo con las conclusiones. ¿Habíamos llegado hasta ¿entendieron lo del vértice? ¿Puede repetir esa, profe? Sí, es cierto, se cortó, es verdad, es verdad. Si nosotros conocemos el coeficiente A y el coeficiente B de una parábola, ¿sí? Si conocemos el coeficiente A y el coeficiente B de una parábola... Profe. Sí. Lo escucho con eco. Ah, puede ser. Es que estoy hablando de un salón muy grande. No, mentira. No, es porque tienen activos los micrófonos. Sí, ya sé. Sí, por supuesto. A ver, acá me dicen que me escuchan con eco, delay, como le quieran llamar, porque hay gente que tiene todos los micrófonos abiertos. A lo mejor si los van cerrando me escuchan mejor. Gracias, profe. No, querida, no hay problema, al contrario. Bueno, yo les sigo contando. Toda parábola tiene un vértice. Toda parábola tiene un vértice. ¿Cómo puedo sacar yo, sin dibujarla, dónde está ubicado ese vértice? Bueno, lo que necesito es que me des la función. Si no me das la función, ¿cómo voy a decir dónde está el vértice? Tengo que saber cómo es la función. Bueno, me tienen que dar los valores de A, de B y de C o los que tenga. Bien. Si tengo los valores de A y de B, ya está. Con los valores de A y de B, esos coeficientes, nosotros podemos calcular perfectamente la abscisa del vértice. El valor de X que corresponde al vértice. ¿Sí? ¿En qué lugar del plano está? Para X. ¿Cómo hago? Simplemente hago esto. Tomo el valor de B, lo divido por 2A, o sea, por el doble de A, y luego a ese resultado le cambio el signo. Si me da negativo, lo pongo positivo. Y si me da positivo, lo pongo negativo. La fórmula la tienen en la foto que les acabo de mandar. Dice X del vértice, X de B abajo, B cortita, igual menos B sobre 2A. Si ustedes hacen eso, obtienen el valor de X que corresponde al vértice. Nada más que al vértice. Pero ustedes me dirán, ¿qué vivo? ¿Y cómo hago para saber entonces a qué altura, qué separación tiene con el eje X? O sea, el valor de Y. Bueno, si yo conozco el valor de X, ¿sí? En una función, voy a la función, reemplazo a todas las X que hay en la función por ese valor y hallo el valor de Y. Y una vez que encontré el valor de Y, la ordenada, esa es la ordenada que corresponde al vértice. Esa es la ordenada que corresponde al vértice.
Así que una vez que obtuve la x del vértice, puedo obtener la y del vértice con la función. Entonces pregunta, ¿todas las parábolas tienen vértices? Sí, todas las parábolas tienen vértices. Y ahora después va a venir la otra pregunta, ¿no? Martínez, ¿y qué pasa si la parábola no tiene coeficiente, no tiene término lineal? O sea, ¿qué pasa si b vale 0? Y si b vale 0, el numerador es 0. 0 sobre 2a siempre va a dar 0. ¿Qué significa? El vértice está en el origen del sistema de coordenadas. El vértice de esa parábola está siempre en el origen del sistema de coordenadas. Bueno. Sexta conclusión. El término independiente C expresa su ordenada al origen, vale decir, señala en qué punto del eje Y la gráfica de la parábola cruza al eje de ordenadas. O sea, al igual que ocurría con la función lineal, acá el término independiente, al igual que ocurría en la función lineal, acá el término independiente nos dice por qué punto del eje Y alguna de las dos ramas de la parábola lo cruza, lo corta. Así que fíjense todos los elementos que vamos teniendo como para, conocida una función, poder imaginármela antes de dibujarla. Si ustedes me dan una función de segundo grado, yo la miro y ya de a poco empieza a aparecer la representación gráfica en mi mente. ¿Cómo tendría que ser la representación gráfica? Bien. Y séptima conclusión, y esta es muy importante, no siempre la gráfica de una función de segundo grado corta al eje X en dos puntos. No siempre la gráfica de una función de segundo grado corta al eje X en dos puntos. ¿Por qué? Porque cuando uno se imagina los sistemas de ejes X e Y, luego se imagina una parábola, en general siempre se imagina que la parábola corta al eje X en dos puntos. No tiene por qué. Porque yo les pregunto, ¿y qué pasa si el vértice coincide con el eje X? Si el vértice coincide con el eje X, ¿cuántos puntos de coincidencia tiene la parábola con el eje X? Solo uno. Solo uno. Entonces no siempre corta en dos puntos distintos. Puede tener un solo punto de contacto. Es más, ¿qué pasa si la parábola que es cóncava hacia arriba, está arriba del eje X? Pregunto, ¿lo corta el eje X? No. No, directamente. Directamente no tiene ningún punto de contacto. Esto después va a ser muy importante más adelante cuando tengamos algunos resultados. Ahora no, porque ahora estamos viendo de alguna manera un poco, revisando lo que vimos en secundaria y aplicándolo, ¿no? Ampliándolo. A continuación, fíjense lo que les pongo, no lo voy a leer. Verificar estas conclusiones graficando las siguientes funciones. Y ahí les pongo 7. Pueden hacer una por día. ¿Vieron cuando el médico le dice tómese una pastilla de estas por día durante una semana? Bueno, esto es lo mismo. Hagan de cuenta que yo soy el médico matemático que le dice, mire, ¿quiere aprender funciones de segundo grado? Bueno, hágame por favor un grafiquito de estos por día. Uno por día nada más, mire lo que le pido. Elija usted el momento. Y luego mire ese gráfico y lea las conclusiones y fíjese si se cumplen o no. ¿Cuáles se cumplen? Por ahí hasta inclusive descubren otras ustedes. Bien, y ahora llegamos a la parte de abajo, que esta es muy importante. También tiene que ver con el problema que viene ahora, que dice ceros de una función. ¿A qué llamamos en matemáticas ceros de una función? Los ceros de una función son los valores de X que hacen que esa función, o sea, Y, valga 0. Es como que ustedes me dicen, Martínez, a ver, ¿qué valores le tendría que yo dar a X en esa función para que Y sea igual a 0? O, si lo prefieren de otra manera, Martínez, dígame, ¿en qué lugares la gráfica de esa función de segundo grado corta al eje X?
Porque ocurre que donde la gráfica corta al eje X, ahí están los ceros de la función. Porque 0 de y significa que no está ni arriba de X ni abajo de X. Y vale 0, o sea, y coincide con el eje X. Entonces, cuando la grafico, son los puntos de corte, de cruzamiento entre la parábola y el eje X. Donde se crucen, ahí están los ceros de la función. Pregunta de examen, fíjense, pregunta de examen. ¿Todas las funciones de segundo grado tienen ceros? Respuesta del alumno que no estudió lo suficiente. Sí, no, no, le vamos a decir al profesor Lopazo y yo, no. Hay funciones que no cortan al eje X, querido. Esa función no tiene ceros, ¿no? Después viene, por supuesto, lo de siempre, ¿no? Bueno, ¿esto para qué sirve? Al final de cuentas estamos perdiendo el tiempo. No, no estamos perdiendo el tiempo para nada. Ahora te vamos a dar un problemita donde vas a tener que aplicar esto. Ahora lo vas a tener que aplicar. Y así llegamos a la página número 3. La página número 3 dice, para resolver esta situación, o sea, ¿qué significa? Si a mí ustedes me dicen, Martínez, yo le voy a dar una función de segundo grado, quiero que me calcule los ceros de esa función. Bueno, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es darle ahí el valor 0. ¿Por qué le tengo que dar el valor 0? Pero perdón, ¿usted no me está pidiendo los ceros de la función? Sí. ¿Usted no me está pidiendo que yo le diga para qué valores de X y vale 0? Sí. Y entonces fíjese cómo empecé. Reemplacé la y por 0. A la y le doy el valor 0. Ah, pero un momentito. Entonces ya la función dejó de ser función. ¿Alguien me dice qué pasó a ser? Ya no es más una función. Ahora conozco el valor de y y tengo que hallar el valor de x. ¿Cómo llamamos a eso en matemática? ¿Una ecuación? Muy bien. Me dejan contento hoy, ¿eh? Me van a dejar toda la semana contento. Muy bien, muy bien. Es una de las pocas alegrías que tengo en época de pandemia. Muy bien, perfecto. Es una ecuación, Martínez, porque usted conoce el valor de y. Tiene que hallar el valor de x ahora. Tiene que encontrar la igualdad, el valor de x que satisface la igualdad. Bueno, pero nosotros ya sabemos resolver una ecuación de segundo grado. ¿Cómo resolvemos la ecuación de segundo grado? Y fíjense lo que hice, ahora les mando yo el apuntecito, ¿sí? Elegí una función de segundo grado, reemplacé la y por 0, porque estoy justamente calculando los ceros de esa función, y van a ver que ahí aparece la famosa fórmula, ¿se acuerdan? X igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Bueno, ya la conocemos de memoria, perfecto. La llaman la fórmula de la resolvente, generalmente. Con esa fórmula dan los valores de x que corresponden a los ceros de la función. Entonces, en el caso que yo les doy acá como ejemplo, la función de segundo grado tiene dos ceros. Uno vale menos 4 y otro vale 1. ¿Cómo podría probar yo que esos ceros están bien? ¿Cómo podría verificarlo? Lo podría verificar de dos maneras. Lo podría verificar haciendo el gráfico, que me obliga primero a hacer la tablita, ya sabemos, ¿no? Gráfico implica tabla. O lo podría hacer directamente yendo a la función que me dieron, reemplazo las x primero por menos 4, hago las cuentitas y me fijo cuánto me da y, después la reemplazo a todas las x por 1, hago las cuentitas y me fijo cuánto me da y en ambos casos me tiene que dar 0. Entonces, esos son los ceros de la función. Esos valores de x son los que corresponden al cero de la función. ¿Qué hice después? Y ya les voy mandando la foto, ¿sí? Como para que vayan viendo de qué estoy hablando. ¿Qué hice después? Le dibujé, no se rían del dibujo porque lo hice a pulso, ¿no? A mano alzada. Les dibujé la parábola, que en una partecita me salió un poco abolladita, pero bueno, es una parábola al fin. Y se van a dar cuenta, acá está, ahí les mando la foto.
Ahí va, estación orbital. Perfecto. Ahora tendrían que haberla recibido. Ahí llegó, profe. Muy bien. Se dan cuenta, ¿no? No se pueden despegar del teléfono en la clase de matemática. Ahí tienen que estar con toda la tecnología ahí al alcance de la mano. Dentro de poco vamos a poner un dron que le va a llevar los ejercicios a la casa directamente. Mejor servicio imposible. Delivery. Claro, exactamente. Matemática por delivery. Usted lo pide y usted lo tiene. Saldríamos en televisión seguro. Yo tengo un exalumno mío que es médico, vive en la misma manzana que yo, ¿no? Y cosa rara, ¿no? Se trajo a la suegra que vivía en Caballito acá a la otra cuadra. Yo vivo en San Andrés. Cosa rara, digo, porque generalmente, ¿no es cierto?, quieren tener la suegra lo más lejos posible, ¿no? Él se la trajo a la otra cuadra. Esto entre nosotros. Total, ustedes no saben quién es, ni cómo se llama, ni nada. Pero lo concreto, él vive en esta manzana, es médico. Y a veces la suegra necesita un medicamento. ¿Saben lo que hace él? A la noche le manda un dron desde la casa. Tiene un dron que levanta, ¿vieron? Esos que vuelan alto, esos grandotes, y le, manda el medicamento al cuarto piso, un edificio que está en la otra cuadra de mi casa, ¿sí? Le manda el dron al balcón, la suegra espera en el... No, ¿qué va a ser broma? No. Un día me dijo, un día te voy a ver en el fondo, ¿eh? Un día te voy a ver en el fondo porque de noche estoy dando vuelta a veces con el dron, mirando desde arriba. Y le digo, mirá lo que quiera, no hay problema. Pero él hace eso, dice, no, yo le mando los medicamentos a mi suegra con el dron, no salgo de casa. Bueno, yo podría mandar los ejercicios, ¿por qué no? ¿Y sí? Pero hablo de un dron grande, ¿eh? No estoy hablando de un dron chiquitito, un dron importante, ¿eh? Un dron importante. Lo que pasa es que es negro y de noche no se ve. Bueno, si ustedes prestan atención, se las dibujé en rojo la parábola como para que la vean bien, ¿no? Que se distinga. Entonces, en el tiempo que sigue, ¿qué más importante que hacer una aplicación? Entonces, elaboré un problema, ahora les mando la última página, que es así, se las voy a leer y ustedes también la pueden leer, porque ahora se nos va a plantear un problema que tenemos que resolver, una situación concreta, ¿sí? Con una serie de preguntas que tendremos que resolver. No me van a pedir de pronto los ceros de la función, tampoco me van a pedir el vértice, no. De eso no me van a pedir nada. Pero implícitamente eso está. Implícitamente eso está. ¿Todas las hojitas que les mandé les llegaron al derecho? Sí, profe. Muy bien. Qué bárbaro, estoy siendo más efectivo de lo que yo pensaba. Bueno, yo creí que había mandado cualquier cosa. Ahí va la última. Y en esta última que les mando por hoy, cerrando nuestra actuación, después no digan que no se divierten en matemática, ¿eh? No anden diciendo por ahí, no anden diciendo por ahí que lo pasan mal. Que no hacemos chistes, no hacemos bromas, somos unos amargados. Vamos a andar por todo San Andrés buscando el dron. No, el dron los tiene que buscar a ustedes, no ustedes el dron. No. Bueno, fíjense lo que sucede acá. ¿Cómo hemos hallado nosotros los ceros de la función? Fíjense en la página número 3. Lo que hicimos a partir de la función de segundo grado, lo que aplicamos fue la fórmula de la resolvente. ¿Por qué? Porque la fórmula de la resolvente me permite hallar los valores de x que hacen 0 a la función. O sea, ahí le dimos el valor 0, transformamos la función en una ecuación de segundo grado y la resolvimos. En ese caso, la ecuación de segundo grado tenía dos respuestas. Esto no significa
que cada vez que tengamos que resolver una ecuación de segundo grado, tenemos que considerar las dos respuestas que me da la ecuación. Porque es lo mismo que yo le conteste a una persona que me pregunta, ¿hace cuánto que tocas la guitarra? Y yo le digo, hace menos 4 años. Se va a quedar mirándome como diciendo, evidentemente a este hombre algo le patina, porque hay algo en la respuesta que me dio que no cuadra. ¿Qué es eso de que hace menos 4 años? ¿Menos 4 años qué significa, Martínez? O sea, hay respuestas que de pronto no tienen sentido. Entonces, cuando estamos resolviendo un problema, cuidado, que a veces tienen que resolver una ecuación de segundo grado, van a hallar dos respuestas, pero lean bien la pregunta, porque a lo mejor de las dos respuestas que tienen para dar, solo una tiene sentido, la otra no. La otra carece de sentido. Entonces, aunque tengan dos respuestas, van a dar una sola. Bien. ¿Qué dice este problema? Dice lo siguiente. En una ciudad fronteriza ha comenzado a desarrollarse una gripe viral cuyo comportamiento responde, según los especialistas, a un modelo matemático regido por la función. Y fíjense ahora, la función ya no me la escriben como me la escribe un matemático, todo con I, con X, con Z. No. Me aparecen otras letras. Por ejemplo, me aparece N mayúscula. N mayúscula por número, que en este caso va a ser el número de contagiados. A veces será el número de conejos, a veces será el número de arbustos, no sé, N mayúscula. Pero fíjense que al ladito de la N mayúscula, abajo, entre paréntesis, hay una T minúscula. ¿Eso qué significa en símbolos? Significa que esa N es una variable que depende de otra letra, de otra variable que es la T minúscula. Entonces, N es función de T, dice el matemático. Con lo cual me quiere expresar que el valor de N depende de los valores que vaya adoptando esa T. N de T significa N es función de T. Igual menos T al cuadrado más 6T más 16, donde N mayúscula es el número de contagiados en la ciudad, representado en miles, cuidado, en miles, quiere decir que si N vale 3, no es 3. ¿Cuánto es? 3.000. 3.000. ¿Ven? Y cuando están en el examen, de pronto se olvidan de esto y ponen respuesta al número de contagiados 3. Bueno, mirá, si son 3 los contagiados no te haga problema, no pasa nada. Ahora, si son 3.000 ya la cosa cambia. Mirá que en esta ciudad viven 5.000 personas. O sea, una cosa son 3 y otra cosa son 3.000. Cuidado con el enunciado, hay que leerlo. El número N representa miles. Y T minúscula, el tiempo en meses. En meses. O sea que 2 no va a ser ni 2 segundos, ni 2 minutos, ni 2 horas, ni 2 semanas. Va a ser 2 meses. Bien. Con estos datos, investigar. O sea que ahora ustedes están un poco en el papel de investigadores matemáticos de una gripe. De una gripe que acaba de aparecer en una ciudad fronteriza. ¿Sí? Supónganse, qué sé yo, no sé, Iguazú, Clorinda, lo que ustedes quieran. Una ciudad, Buenos Aires, una ciudad fronteriza. Bueno. A. El número de contagios que hubo en el comienzo de la enfermedad. El número de contagios que hubo en el comienzo de la enfermedad. Bueno. ¿Cómo harían para hallar esto? A ver, ahora les paso la palabra a ustedes. No se peleen, lo que les pido es que no se tomen a golpe de puño, nada más. ¿Qué harían? A ver. Piensen tranquilos, no estamos corriendo o jugando una carrera. Tranquilos, tranquilos. Tengo la función, es la que acabo de leer, n de t igual menos t al cuadrado más 6t más 16. Tengo la función que representa cómo evoluciona esa gripe en la ciudad fronteriza. ¿Cómo hago para averiguar la cantidad de número de contagiados inicial que hubo al comienzo de la investigación?
Al comienzo t es igual a 0. Al comienzo consideremos t igual 0, Martínez. Consideremos t igual 0, porque ese es el inicio de la investigación. No sabemos lo que pasó antes. Cuando nos dimos cuenta ya había gente contagiada. Bueno, si usted me pregunta, Martínez, a ver, ¿no es cierto? ¿Cuál era el número de contagiados que había al comienzo? Es el comienzo de la investigación. Bueno, al comienzo de la investigación fue cuando tuvimos la función que acabo de leer. Así que tenemos que poner t igual 0. Pregunto, si t vale 0 menos t al cuadrado, ¿cuánto va a valer? 0. 0, 0. ¿Y el siguiente término, 6 por qué? 0 también. 0 también. 0. ¿Y qué es lo único que nos queda? El 16. Quiere decir que n es igual a 16. N de t es igual a 16. Estaríamos tentados a contestar 16 contagiados. Vamos al enunciado y ¿qué dice? Que n está representado en miles. El número de contagiados que había al comienzo del estudio o investigación de esta gripe eran de 16.000 personas. Eran 16.000. Bien. Pero ¿vieron? No me pidieron averiguar cuánto vale n para t igual 0. No me dijeron eso. Los que teníamos que deducir, que teníamos que utilizar el 0 en t, fuimos nosotros. No me lo pidió el problema. Mejor dicho, me lo pidió, pero indirectamente. Indirectamente, ¿no? Bueno. B, segunda pregunta. ¿Cuál fue el mayor número de contagiados que ocasionó? A ver, ¿cuál fue el mayor número de contagiados que ocasionó? Acá me tengo que imaginar la parábola. Miren la función. Y fíjense las conclusiones. ¿Esta es una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, quiere decir que tiene una puntita hacia arriba, un vértice. Y ese vértice es la parte más alta de la parábola, ¿no? Después de ahí empieza a bajar. Entonces quiere decir que ese vértice representa la cantidad máxima que hubo de contagiados. Porque es la parte más alta a la que llegó la representación gráfica. ¿Y cómo harían para hallar entonces el número máximo de contagiados? Primero tienen que hallar otra cosa. El X del vértice. Muy bien, el X del vértice, Martínez. Si yo tengo el X del vértice, luego puedo saber cuál es la ordenada del vértice, la altura de la función a la cual está el vértice. Perfecto, perfecto. Ahí en el apunte que le mandé dicen cómo hallar el X del vértice. Quedan 10 minutos, así que estupendo, vamos bárbaro. -3, profe. ¿Cuánto va a dar? ¿-3 o 3? -3, porque A es negativo. A es negativo, pero la fórmula no es menos B sobre 2A. Ah, la copié mal. Sí, profe. Ah, entonces si dice menos B sobre 2A, entonces ahí tengo negativo, es positivo. El X del vértice es 3. Y fíjense qué interesante, ¿no? Si X vale 3, ¿cuánto vale N? Tengo que ir a la función y reemplazar todas las T por 3. Ojo con la primera cuenta. Ojo con el menos T al cuadrado. Porque lo que está elevado al cuadrado ahí es T y no el menos. Cuidado. 25. Muy bien. Y al que no le da 25 es porque hizo menos t todo al cuadrado. Hizo menos 3 por menos 3. No, el menos no está elevado al cuadrado, solamente la t. T al cuadrado es 9, así que ese término vale menos 9. Menos 9. Después da 3 por 6, 18, más 16, 34. 34 menos 9, 25. ¿N vale 25, sí o no? Sí, profe. No. 25.000. 25.000, profe. 25.000.
Perdieron 6 puntos, perdieron 6 Ay, puntos ay, ay, en ay. el final. Ahí es cuando estamos Lopazo y yo mirándolos, vieron así, nos miramos nosotros dos, vieron cuando los profesores se miran poniendo esa cara de extrañeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué hacemos con esta alumna? Perfecto, ¿no? Bueno, ahí perdieron 6 puntos, así que ya vamos por 4. Miren si era el final, miren si era el final. Igual nos vemos el año que viene, profe. Sí, lo que quiera, pero bueno. Ya tenemos el número máximo de contagiados que hubo. Y después dice, ¿en qué momento se produjo dicho máximo? Obviamente desde que comenzó la investigación, ¿no? ¿En qué momento se produjo? A ver si se dan cuenta. Si tienen el dibujo, aunque sea hecho en lápiz más o menos, se van a dar cuenta enseguida. Ya tengo el máximo. 25.000 contagiados. Bien. Con las raíces. No, miren bien. ¿Ah? El vértice me da el máximo, ¿no? Inmediatamente debajo del vértice, cuando llego a X, ¿no es el lugar, o sea, el momento en el que se produce el vértice? ¿No lo, ¿Puede ser? ¿No lo encontraron ya? 25 es la altura. 25.000 es la altura del vértice. Pero ¿en qué momento de X que representa el tiempo? Está bien, está preguntando los meses ahora, en el tercer Los meses, se está preguntando los meses, se está preguntando en el eje horizontal. Ya lo habían averiguado. Sí, es ¿Cuánto verdad. le daba? ¿Cuánto daba la X del vértice? 3 meses. 3 meses. A los 3 meses, ya lo habían averiguado. A los 3 meses de iniciada la investigación, se produjo el máximo de contagiados. Esto es lo que hacía yo, ven, cuando empezó el COVID el año pasado. Yo trabajaba con una función exponencial y yo más o menos calculaba cuándo se iba a producir el máximo. Entonces, a veces cuando decían, el mes que viene, en mayo o junio, se va a producir el máximo. Y yo le decía a mi mujer, a mí me da agosto. Me da fines de julio, agosto, no sé qué están calculando. Y bueno, fue allá por agosto, septiembre, que tuvimos el máximo de contagiados. ¿Ven? Para eso están las funciones matemáticas. ¿El coronavirus da una función cuadrática, profe? No, una función exponencial. Ah, exponencial, claro. Exponencial, que la veremos el lunes que viene, el martes que viene, Dios mediante, a las cuales ahora también le agregaremos las trigonométricas. Bueno, y a ver ahora, en el tiempo que nos queda, que deben ser ¿cuántos? ¿5 minutos? Sí. 5 minutos. A ver, miren lo que dice, ¿Desaparecerá esta enfermedad? ¿Desaparecerá? A mí hasta ahora me da que no. El coronavirus hasta ahora me da que no. Hasta hoy, 8 de junio, me da que no va a desaparecer. Matemáticamente hablando, no va a desaparecer. Bueno, yo ahora les pregunto de esta que les acabo de entregar. ¿Desaparecerá esta enfermedad? Si es así, ¿cuándo? ¿Qué tendrán que averiguar de esa función? Imagínense la gráfica. Cuando n sea 0. Bien. Cuando n sea 0. Para que desaparezca no tiene que haber contagiados. Claro, no tiene que haber. Cuando no haya más contagiados de coronavirus, desapareció el coronavirus. ¿Cómo se replica si no hay contagiados? Si el coronavirus se replica cuando nos contagia, dentro de nuestro cuerpo, y nosotros se lo pasamos a otro y se empieza a replicar dentro de ese cuerpo. Y así es como después ocurren las mutaciones. ¿Ven que hacemos biología también? Así es como van apareciendo las distintas cepas. Por eso hay que tratar de exterminarlo cuanto antes, para que no aparezcan nuevas cepas y que sean cepas que resistan las vacunas. Esa es la importancia de terminar cuanto antes con el coronavirus, ¿no? Pero, también, pero para que esto suceda tiene que acelerarse la vacunación, tiene que ganar la vacunación. Cuanto antes cuanto antes vacunemos a todos. Hay que ganarle a la virulencia que tiene el virus. Exactamente. A la velocidad, ¿no? Hay que apurarse de la velocidad mayor de vacuna. Exactamente. La velocidad de vacunación le tiene que ganar a la velocidad de contagio. Exactamente. Muy bien. Pero el tema es cómo lo responden ahora. Ella dijo muy bien, Martínez, n tiene que ser 0.
Bueno, les dio un dato importantísimo. N tiene que ser 0. Ustedes conocen la función. ¿Qué cambio van a hacer entonces en esa función? Digan lo que les Encontrar el parezca. tiempo. El tiempo no lo conocemos, hay que averiguarlo. Pero ¿qué cambio tendrían que hacer en la función para que podamos averiguar el tiempo? Igualarlo a 0. ¿Qué cosa? La función. N. Claro. Exacto. La función que aparece en ese problema, n de t igual, todo lo que está ahí, a la n mayúscula la reemplazan por el 0. Y entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar una ecuación de segundo grado. Les va a quedar así, 0 igual menos t al cuadrado más 6t más 16. Una ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de averiguar x, averiguamos t. Y vamos a tener dos respuestas de t. Pero ¿podrá desaparecer en dos momentos distintos o desaparecerá en uno? En uno. En uno. Claro, en uno. Quiere decir que una de las dos respuestas la vamos a tener que descartar. Perfecto, perfecto. Lo único que tienen que hacer ahora es resolver esa ecuación de segundo grado y decirme dentro de cuántos meses desaparecerá la enfermedad. Y después ya pueden ir a la televisión, van a Crónica, se presentan, que les hagan el reportaje y cuentan. A mí me dio -2 y 8, pero... -2 y 8. No sé si está bien. Muy bien. ¿Y cuál de las dos respuestas no deberíamos considerar porque es absurda? La negativa. -2. Claro. Quiere decir que la respuesta es, Martínez, esta enfermedad desaparece a los 8 meses, mi estimado. Nos tenemos que acostumbrar a convivir todo el invierno y la primavera con ella. Con la gripeciña. Han resuelto el problema, en este caso, de una enfermedad, utilizando funciones de segundo grado. Esto es para que vean por qué nosotros utilizamos la matemática como herramienta. ¿Qué haremos en la próxima clase, Dios mediante? Bueno, veremos otras funciones diferentes y obviamente esas funciones diferentes nos permitirán resolver otras cuestiones diferentes, como la que les planteó el profesor Lopazo, tiro oblicuo. Yo no me voy a meter con tiro oblicuo, pero ya se dan cuenta que justamente, gracias a la matemática, pueden resolver cuestiones de física como el tiro oblicuo. Bueno, ¿entendieron? Sí, profe, perfecto. Les deseo a todos una muy buena semana. Ahí les mandé los apuntes, no se pueden quejar, ya los pueden copiar, tener el cuadernito de matemática y ya saben que todo lo que vamos a dar es similar a esto que acabamos de hacer. Gracias, profe. Bueno, les deseo a todos lo mejor. Les deseo lo mejor, una buena semana. Y Gracias.